Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de EBTV, aquí con la comunidad. Dígalo aquí, estamos listos y es que queremos prestarle atención a una información que durante las últimas horas ha generado bastante resonancia dentro de la comunidad científica, así como también dentro de todos los que integramos el radio de afectación por parte de la pandemia. Y es que uno de los tantos laboratorios que está desarrollando la prueba en fase 3 de la vacuna anti-COVID ha suspendido debido a efectos adversos. Se trata de una situación que mantiene en vilo en estos momentos a los operadores y a los científicos de los laboratorios Johnson & Johnson debido a que tienen que evaluar el efecto. Pero nosotros no somos médicos. Pero les vamos a mostrar a un médico muy preparado. Se trata del doctor José Antonio Cisneros. Él es doctor con especialidad en ingeniería biomédica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos primero su evaluación ante lo que es el diagnóstico que ha dado a conocer los especialistas del laboratorio Johnson & Johnson. Mira, eso era de esperarse. Prácticamente no hay un solo proyecto de investigación clínica donde se prueben nuevos medicamentos, donde se prueben nuevos procedimientos o vacunas, en las cuales no haya efectos adversos. Muchos de ellos son menores, muchos de ellos son más importantes, pero la variabilidad biológica hace prácticamente imposible que muchos de los voluntarios que se están sometiendo a esta vacuna no vayan a tener algún tipo de síntomas, signos o incluso el desarrollo de una enfermedad que pueda en un momento dado hacer que se ponga en pausa el proceso de evaluación de la vacuna por razones de seguridad, de ética y para reducir la probabilidad de causar daños a otras personas que estén bajo el mismo protocolo. Doctor, estamos hablando de un universo bastante amplio, porque la cantidad de sujetos sometidos a esta prueba, estamos hablando de que Johnson & Johnson se ha encargado del radio más amplio, son 60.000 aproximadamente pacientes que están siendo en estos momentos bajo el escrutinio. Se trata de dos grupos, usted y yo hablamos temprano en la mañana, en el día de hoy, para coordinar y afinar precisamente lo que era el criterio de su especialidad. Y se sabe también que todos estos sujetos a los cuales se le ha suministrado la vacuna están distribuidos en distintos lugares, es decir, para también cubrir las distintas expectativas vinculadas al origen de cada uno de ellos. Sí, deben ser multirraciales de varios estratos de edad y en diferentes localizaciones, con diferentes tipos de peso, talla, etcétera, para tener una mejor idea de los factores más importantes de esta fase, que es documentar la capacidad de producir inmunidad contra la enfermedad y la seguridad que tenga la vacuna de no producir efectos colaterales, efectos, como tú dijiste, adversos. Esta no es la primera vez que pasa. Ya la vacuna AstraZeneca, que se está desarrollando en Oxford, Inglaterra, también tuvo dos eventos adversos importantísimos que hicieron poner en pausa el reclutamiento de nuevas personas en la evaluación. Los ya vacunados, por supuesto que siguen llenando su informe diario, notificando a los que conducen el proyecto de cualquier anomalía que ellos sientan o padezcan, y por supuesto con frecuencia se les hacen mediciones en sangre para documentar los títulos de anticuerpos que se están desarrollando contra el COVID-19. De todos modos, va a haber que esperar que estos individuos en el curso de sus actividades regulares se enfrenten a personas potencialmente infectadas para realmente medir si estos individuos están protegidos o no contra el COVID-19. Y eso va a necesitar varios meses, porque eso se hace a través de un proceso estadístico. No es que vamos a agarrar a esos individuos vacunados y los vamos a meter en un salón con gente infectada a ver qué pasa. Eso no se debe hacer, eso está prohibido. Entonces, básicamente hay que dejar que esos individuos en el curso regular de sus actividades se mezclen con la población en general y documentar que ellos, los vacunados, tienen una porcentaje mucho más bajo de adquirir la enfermedad o de ser infectados que el resto de la población, en cuyo caso se documentaría que la vacuna ha sido efectiva. Doctor, para entender entonces la dinámica, precisamente aprovechando la oportunidad que nos permite su experticia, entender cómo nos ha descrito precisamente
la exposición a los cuales muchos de estos individuos, no solamente los de la vacuna Johnson & Johnson, sino del resto de las vacunas, de todas estas fórmulas que se están probando, ¿cómo deben enfrentarse? Entiendo que debe haber dos grupos, uno de control y el otro grupo al cual se somete el químico, y posteriormente ellos tienen que enfrentarse a condiciones adversas, tienen que estar en conocimiento de que en su entorno donde puede existir la presencia de COVID-19. ¿De qué manera sucede esto? Bueno, como te dije, ellos han sido escogidos para digamos, habitar en áreas donde hay mucho COVID-19, porque si tú te vas a un pueblito donde no ha habido un paciente de COVID-19 y vacunas a 3 personas dentro de ese proyecto y no les pasa nada por un año, todavía no hay forma de saber si es que están protegidos o si es que simplemente no hay gente con COVID que los infecte. Entonces, estas personas son seleccionadas aleatoriamente, esto es al azar, eso no es que una persona a dedo escoge, sino un proceso al azar escoge los pacientes y escoge cuáles van a ir al grupo placebo, al grupo control, y cuáles van a ser vacunados realmente. Ni las personas que administran la vacuna, ni el personal que monitorea, ni los médicos que van a analizar los casos saben a qué grupo pertenece cada uno. En caso de efectos adversos, de inmediato se produce una alarma y se identifica si la persona que está manifestando el efecto adverso está dentro del grupo de los vacunados, y si está dentro del grupo de los vacunados, entonces se procede a una investigación en profundidad para establecer si las consecuencias de la enfermedad que está padeciendo o los síntomas están verdaderamente asociados a la vacuna, porque una persona puede tener una cantidad de problemas de salud simplemente por el azar, que no tienen ninguna relación con el hecho de haber sido vacunados. Ahora, doctor, entendiendo que toda esta situación se va a extender, digamos, la pandemia todavía vamos a tener que enfrentarla por muchos meses. La fase en la que nos encontramos, nosotros no, el laboratorio, todos los que están trabajando, fase 3, ¿cuánto tiempo es lo prudencial? Para entender un poco a partir de cuándo, y en el mejor de los casos, que todo salga como se espera, que sea prolongado el efecto viral para impedir que esto siga propagándose, es decir, que genere un efecto inmunológico dentro de los organismos a donde se ha propinado, a donde se ha inoculado la vacuna. Bueno, fíjate, el efecto de producir anticuerpos ya está documentado. Se documentó en la fase 1 y en la 2. Ya se sabe que esas vacunas que se están dando producen anticuerpos contra el coronavirus. Lo que no se sabe es si esos anticuerpos realmente son efectivos en el uso diario de una vacuna. Es decir, algo puede funcionar en el laboratorio y no en la vida real. Ya hemos conocido de muchos fármacos que decían que iba contra el COVID-19 porque había funcionado en el laboratorio, y resulta que cuando tú lo administras en la práctica no resultó ser nada efectivo. Ya hemos contemplado eso con medicamentos. Ahora hay que esperar las vacunas. Normalmente las vacunas toman meses y muchos años a veces en documentar los efectos colaterales, los efectos adversos, y documentar su eficacia. Es decir, la capacidad que tienen realmente de proteger a la población. Eso es una agenda que toma tiempo. Por eso que eso no se puede acelerar con fines de dar una noticia favorable para diciembre o para noviembre, porque eso se necesita tiempo. Fíjate, estos contratiempos en el hecho de efectos adversos que han paralizado el reclutamiento de AstraZeneca y el reclutamiento de Johnson & Johnson, obviamente introducen una suerte de paralización en el proceso hasta que se aclare eso. Eso no se podía prever, eso pasa y simplemente hay que actuar en consecuencia. Entonces, bueno, habrá que esperar a que esto se realice. Por cierto, los rusos están también experimentando las vacunas en Latinoamérica, en Cuba, en Venezuela, en Argentina. Entonces, eso es otro motivo de preocupación, porque no solamente son estas grandes compañías, sino son muchas otras vacunas. Los chinos también están probando sus vacunas. Es decir, hay una competencia mundial para ver quién logra dar con la fórmula más efectiva, segura, de producir inmunidad contra el COVID-19. Doctor, le invito a que por favor nos espere tan solo unos instantes. Queremos continuar la conversación, pero tenemos que interrumpir por una breve pausa comercial y de nuevo retomamos la comunicación con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico especialista en bioingeniería. No se aparten, ya venimos. Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación con el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico experto en bioingeniería. Doctor, tenemos una audiencia que
además de encontrarse gran parte de ella en Estados Unidos, otra por decisión propia ha decidido desplazarse a lo largo de todo el hemisferio y se está siendo sometida a una gran cantidad de situaciones extremas que van más allá de lo que puedan controlar. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta la propagación del COVID-19, ¿qué le podemos recomendar a los venezolanos que se están desplazando, movilizando, que se encuentran a buen resguardo en países donde el músculo financiero no permite todavía arrancar la economía como acá parcialmente en Estados Unidos se registra y tienen que permanecer sometidos a lo que puede ser permanecer dentro de sus casas y con pocos recursos? Bueno, esencialmente paciencia, mantener una actitud mental positiva y pensar creativamente cómo resolver esta crisis. Es mucho lo que hemos aprendido en los últimos 8 meses. Ya sabemos, por ejemplo, que la mortalidad no es tan alta. Y sabemos también que la contaminación con objetos que uno toca o ambientes donde uno entra no es precisamente la más factible. La más factible es cuando uno entra en contacto cercano con otra persona que está infectada, que está produciendo virus, y entonces uno no, los inhala y los mete en las mucosas personales. Entonces, esencialmente el uso del tapaboca ha demostrado ser la mejor herramienta para reducir la posibilidad de infectarse uno y de infectar a otros si es que uno está produciendo virus. Es importante también en los países que así lo tengan el recurso de periódicamente hacerse las pruebas para ver si son positivos, de manera de que puedan guardar su cuarentena personal y reducir pues la transmisión del virus de persona a persona. Y esencialmente yo pienso que ya estamos claros en que no es necesario parar toda la economía de un país, sino hacer pruebas frecuentes en la población para establecer aquellas poblaciones de alto riesgo donde sí se debe reducir el contacto humano, pero aquellas poblaciones donde ya prácticamente no hay casos activos de esta enfermedad, pues se puede reactivar la población. Se hizo en Nueva York, fíjate que se empezó a reactivar en Nueva York la actividad económica, ahora ha habido ciertos brotes y tengo entendido que la manera en que lo están manejando es por distrito, pues han reclasificado aquellas zonas de la ciudad o del estado donde hay mayor probabilidad y entonces en esas se han implantado las restricciones que se habían puesto antes. En las que no está, pues se mantiene el ritmo relativamente normal de actividad económica y de actividades externas. Doctor, dentro de estas conversaciones, cuando nosotros como comunicadores hablamos e intercambiamos ideas con nuestros colegas y también en conclusiones después de conversar con profesionales como usted, surgen a veces algunas interrogantes que convergen en algunos mitos que pueden estar circulando en estos momentos. Uno de ellos es que todos vamos a resultar infectados por COVID-19 hasta que se descubra la vacuna o a quienes no se nos ha manifestado los síntomas, ¿es posible que pudimos haber estado enfermos y resultamos asintomáticos? Bueno, si tú estuviste expuesto al virus y no te diste cuenta nunca porque no manifestaste síntomas ni te infectaste, hay un recurso para saber si eso es así y es hacerte el test de anticuerpos. Es un test de sangre, te sacan la sangre, miden los anticuerpos en plasma y te dicen si tú estuviste o no estuviste expuesto al COVID-19. Eso es por ese lado. Por el otro lado, caramba, ya la vacuna fue desarrollada, 6, 7 vacunas se han desarrollado ya, bastante avanzado. Entonces, lo que hay que probar a ver qué tan efectivas son y qué tan seguras son. Eso es todo, pero la solución ya está en puerta. Es cuestión de saber esperar y de tener fe en la ciencia, que se está haciendo todo lo humanamente posible, no solamente para probar la vacuna, mejorarla, sino producirla industrialmente para vacunar los millones de personas que va a ser necesario vacunar para que esto se resuelva. La idea de que nos vamos a infectar todos, bueno, mire, si eso pasa, también va a haber una mortalidad enorme, ¿ok? Porque con un 2, 3, 4%, eso es muchísima gente muerta para que toda la población se inmunice por contacto directo con el virus. Entonces, eso sería como agarrar y decir, bueno, no vamos a vacunar con el sarampión, que todo el mundo tenga sarampión y que caiga quien caiga. O con el polio, o con cualquier enfermedad, porque con cualquier enfermedad infecciosa va a haber un porcentaje de la población que por una u otra razón no le va a dar la enfermedad o le va a dar muy leve. Pero la gran mayoría de la gente
va a perecer producto de esas enfermedades. Esa es la razón por la cual se vacuna a la población. Entonces tú puedes agarrar y que te muerde un perro y no vacunarte contra la rabia, o no vacunar al perro contra la rabia y no usar teta antitetánica ni nada, pero estás asumiendo un riesgo enorme porque te puedes morir de eso. Entonces, las vacunas se han desarrollado precisamente para prevenir las enfermedades. Y en este caso, ya van millones de muertos en todo el mundo. Y ciertamente aquí ya llevamos 220.000 muertos en los Estados Unidos nada más, el 24-25% de los muertos mundiales. Solamente representando nosotros el 4% de la población mundial, ya tenemos el 24% de los muertos. Entonces eso te dice algo que nosotros no podemos darnos el lujo de esperar a adquirir una inmunidad de rebaño diciéndole a todo el mundo salgan y contágiense unos con otros y que caiga quien caiga. No sé, yo no sugeriría eso. Creo que ningún médico en su sensatez promovería una salud pública basada en que caiga quien caiga, ¿no? Doctor, y esto lo traigo a colación precisamente por cierta idea que hay como de relajación de medidas ante lo que vemos como conducta individual dentro de las comunidades, en las que muchos no utilizan el tapabocas e incluso planifican algunas actividades en grupo donde desafían lo que puede ser el alcance mortal del coronavirus. Tomando en cuenta esto, dicho esto, hay que prepararse para diciembre. No vamos a tener un diciembre cualquiera. Nosotros los hispanos, los venezolanos, a pesar de la distancia, nos encanta pasarla en familia. Creo que va a ser algo distinto. Creo que va a ser algo como el cumpleaños de muchos, como el Día de la Madre, como el Día del Padre, como las graduaciones de nuestros jóvenes que no pudieron hacerlo como todos los padres quisiéramos. Bueno, mira, lo que ha planteado un tema que yo no había pensado, ¿verdad? La comunidad venezolana es una comunidad que celebra mucho la unión familiar y la congregación, no solamente de padre, madre y los dos hijos. A nosotros nos gusta reunirnos en grupo, ¿no? Entonces, sí, dependerá entonces de la madurez, de la educación y de la actitud de la familia hacia los más vulnerables, los padres, los abuelos, la gente con algunas enfermedades preexistentes. Bueno, no sé, pues cada uno de los que se reúnen en esa fiesta sabrá que si allá hay una persona con una enfermedad crónica, un diabético avanzado, una persona cardiópata, una persona que sea muy obesa, una persona que sea mayor de 60, 70 años, bueno, usted irá a tomarse su whisky y se sentirá muy bien y probablemente no le pasará nada, pero alguno de esos se va a colear y va a generar de esa fiesta unos 4, 5, 6 casos de COVID, y de esos 4, 5, 6 casos de COVID probablemente habrá 2 muertos, ¿no? O sea, la cosa no es para tomarlo en broma. Esto es un año muy difícil y muy especial en la historia de todos nosotros. Es un año donde hemos tenido que cambiar todos los hábitos. Hasta no hace menos de unos meses estábamos celebrando los cumpleaños pasando en carro frente a la casa de la persona y saludándolo de lejos. Entonces no veo ninguna razón, porque el virus es el mismo, los muertos son los mismos y las consecuencias son las mismas, de por qué ahora en diciembre vamos a cambiar los hábitos que hemos mantenido durante estos 4 meses porque llegó diciembre. Es una locura. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por este llamado de reflexión, el jalón de orejas para muchos que a lo mejor puedan estar pensando en aventurarse durante lo que puede ser ya casi la última curva de la recta final para vencer el coronavirus. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima, doctor. Cuídense mucho. Seguro que sí. Era el doctor José Antonio Cisneros. Él es médico experto en bioingeniería. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. No se aparten, ya venimos.